Bueno, veamos este otro problema. Es una variante también, pues, de los tipos de problemas que podemos encontrar relacionados con termodinámica, de grado octavo, ¿no? Física de grado octavo, del tema de calor sensible y calor latente. Acá la variable, la incógnita es otra. Me dicen que tengo un bloque de hielo, ¿no? Un bloque de hielo de agua y que está a menos 10 grados Celsius. Son 25 gramos, ¿no? De esa masa de hielo. Y que una vez aplicada cierta cantidad de calor que desconocemos, obtenemos todo el hielo derretido, o sea, 25 gramos de vapor de agua, pero a 200 grados Celsius. Aquí nos preguntan cuál es esa cantidad de calor que tengo que inyectar a ese bloque de hielo de 25 gramos que está a menos 10 grados Celsius para que se transforme en vapor de agua. Todo el hielo se transforma en vapor de agua. Todos esos 25 gramos se me transforman en vapor de agua y ese vapor quede a una temperatura de 200 grados Celsius. Bien, vamos a solucionarlo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los conceptos que tengo que aplicar, ¿no? Y los conceptos que tengo que aplicar aquí, pues son los de calor sensible y de calor latente. Y el concepto es simple, ¿no? El concepto de calor sensible es que si yo quiero elevar la temperatura, pues, de cierta sustancia, entonces debo inyectar calor y que dependiendo del material, pues va a subir esa temperatura. No es lo mismo calentar pues madera que calentar metal, entonces depende de la sustancia. Entonces el calor sensible se define como esa masa, de esa cantidad de masa que yo quiero calentar, ¿cierto? Entonces aquí el calor específico me dice qué sustancia es la que quiero calentar y tengo que multiplicar eso por el cambio de temperatura que quiero lograr, ¿no? Ese es el calor sensible. Ese calor específico, pues, es dependiendo de la sustancia. Eso hay unas tablas y nosotros lo leemos de las tablas. Sabemos que el calor sensible para el agua en estado líquido es igual a una caloría por grado Celsius. Es decir, que si yo tengo un gramo de agua y quiero subir su temperatura en un grado Celsius, tendría que inyectar una caloría. Pero eso sí está en estado líquido. Si el agua está en estado gaseoso, en estado de vapor, entonces la cosa cambia. Yo ya tendría que inyectar 0,48 calorías, ¿cierto? Por cada gramo de vapor para subir un grado Celsius. Y si está en estado sólido, entonces hay otro calor específico para el estado sólido, que es muy similar al estado gaseoso, que sería 0,5. Vamos bien este, 0,5 calorías por cada gramo para que suba un grado Celsius. Entonces, esta definición tiene relación, ¿cierto?, con la energía que yo debo inyectar a cierto material para que suba su temperatura, para calentar. Pero no es no es la única forma de aprovechar el calor para calentar, no, hay otra forma que sabemos es el calor latente. Y este calor latente tiene que ver con los cambios de estado. Entonces aquí se multiplica la masa, pues, de la sustancia que yo quiero cambiar de estado y lo multiplico por una energía, ¿no? Hay unas energías. Esa energía puede ser de fusión, es decir, la energía necesaria para fundir algo, para pasarlo de estado sólido a estado líquido. Y en el agua son 80 calorías por cada gramo. Es decir, que si yo quiero fundir un gramo de hielo, tengo que inyectar 80 calorías. Y lo mismo sucede con el calor de evaporación, ¿no? Con la energía de evaporación. Pero en este caso, para evaporar sí tengo que aplicar más energía. Tengo que aplicar 500 calorías por cada gramo. Entonces, si yo tengo agüita a 100 grados Celsius, un gramo de agua a 100 grados Celsius tendría que inyectar 540 calorías y entonces se evaporaría ese gramo. Aquí hay unas temperaturas que son muy importantes, ¿no? Los cambios de estado solo suceden a ciertas temperaturas, por ejemplo, para pasar de estado líquido a estado, perdón, para pasar de estado sólido a estado líquido, la temperatura tiene que ser 0 grados Celsius, ¿no? Esos cambios de estado. Y para evaporar el agua, la temperatura del agua tiene que estar a 100 grados Celsius. Si no, no se evapora, se calentaría hasta llegar a 100 grados Celsius y de ahí ya la energía se encargaría de evaporar, ¿no? Esa agüita. Bien, estos son los conceptos, estos son los valores, entonces, ¿qué hacemos? Uno de los errores que a veces se comete es intentar reemplazar ahí cualquier valor donde a uno se le va ocurriendo
Y pues no, eso no tiene mucho sentido. La idea es primero comprender el proceso y después de comprender el proceso yo ya puedo identificar cuál de estos dos conceptos aplicar, ¿no? Qué fórmula reemplazar y con qué valores. Entonces veamos cómo es el proceso en sí. Me dicen que yo tengo hielo. Entonces voy a dibujar aquí el cubito de hielo. Pero ese cubo de hielo está a menos 10 grados Celsius. Y le inyecto calor. Y la idea es de inyectarlo calor es derretirlo, pero a menos 10 grados Celsius no se me va a derretir porque el hielo se derrite a 0 grados Celsius. Entonces lo primero que tengo que hacer es calentar ese hielo de menos 10 a 0 grados Celsius. Sería lo primero que tengo que hacer, ¿no? Pasarlo de un bloque de hielo que está a menos 10 grados Celsius, pasarlo a 0 grados Celsius. Eso sería el primer calor. Ya una vez que esté a 0 grados Celsius, si vuelvo a inyectar calor, entonces ya lo voy a poder derretir. Ese sería el segundo calor, ¿cierto? Entonces podría derretir, ese sería el calor 2. Ese calor necesario para derretir ese bloque de hielo que está a 0 grados Celsius. Y entonces yo tendría agüita a 0 grados Celsius. Yo tengo que llevarlo a estado gaseoso. Entonces esta agüita que está aquí, yo tengo que calentarla. Tengo que calentarla. Y entonces ahí necesito más calor, ¿cierto? Y tengo que calentar desde los 0 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, porque esa agüita tiene que llegar a 100 grados Celsius. Y acuérdense que aquí estaba a 0 grados Celsius esa agüita. Aquí no hay cambio de temperatura, aquí lo que hay es cambio de estado. Aquí no hay cambio de estado, aquí lo que hay es cambio de temperatura. Luego, ¿qué hago? Pues tengo que seguir inyectando calor. ¿Para qué? Para poder evaporar esa agüita. ¿Cierto? Tengo que evaporarla. Y tendré ese vapor de agua. Y ahí tendré que haber inyectado otro calor. Pero ese vapor de agua está a 100 grados Celsius, porque lo único que hice fue cambiarle de estado. Ahora, si yo quiero que ese vapor de agua suba a 200 grados Celsius, voy a tener que seguirle inyectando calor. Y entonces tendré un vapor más caliente, ¿cierto? Ya tendré una temperatura de 200 grados Celsius. Y entonces tendré que haber inyectado otro calor Q sub 4. Entonces este es el proceso que tengo que seguir para pasar este bloque de hielo de menos 10 grados Celsius, transformarlo a vapor de agua a 200 grados Celsius. Recordemos que cuando se calienta es calor sensible y cuando cambia de estado es calor latente. Entonces ya sabiendo eso, ¿no? Ya sabiendo cómo es el proceso, yo ya puedo saber qué fórmula tengo que utilizar, qué concepto es el que tengo que utilizar y qué valores son los que tengo que reemplazar. Entonces comencemos con Q sub 1. Q sub 1 es el calor necesario para calentar. Ah, si es calentar, es calor sensible. Entonces la masa, que son los 25 gramos, mire, ya puedo reemplazar los valores por el calor específico, pero esto está en estado sólido, entonces este no lo utilizo porque este es de estado líquido, este es de estado vapor, este es el de estado sólido. Entonces 0.5, ese 0 me salió horrible, 0.5 calorías por grado Celsius y el cambio de temperatura. Hombre, yo necesito llevarlo de menos 10 a 0, así que el cambio son 10 grados Celsius. ¿Cierto? Son 10 grados que tengo que cambiarle en temperatura. Le estoy subiendo de menos 10 a 0, son 10 grados Celsius. ¿Cuánto me da eso? Pues multiplicamos 25. Saquemos acá la calculadora. Entonces tendría que multiplicar 25 por 0.5 por 10. Eso me da 125 calorías. Voy aplicando 125 calorías. Veamos Q sub 2. Q sub 2 es el calor necesario para cambiarle de estado. Ah, cambiar de estado, calor latente. Entonces serían los 25 gramos de hielo que ya están a 0 grados Celsius, pero quiero derretir. Y entonces quiero fundirlo. Entonces tengo que multiplicarlo por ese 80 calorías por gramo. Se cancela, ¿cierto? ¿Y me daría cuánto? Pues 25 por 80. 25 por 80, 2000. Me darían 2000 calorías. Listo. Este ya, aquí llevo el agüita.
Veamos Q, uy, aquí he cometido un error, Q sub 1, Q sub 2, este es Q sub 3, aquí sería Q sub 4 y Q sub 5, me disculpan. Ok, entonces voy a calcular Q sub 3, Q sub 3 es para pasar el agua de 0 grados Celsius a 100. Ah, tengo que calentar, entonces es calor sensible, sería esa masa de agua que serían los 25 gramos por, ojo, aquí el agua ya está en estado líquido, así que el calor específico es 1, una caloría por gramo por grado Celsius. Y por el cambio de temperatura, no, pues está en 0 y lo llevo a 100, el cambio de temperatura serían 100 grados Celsius. Hago esta operación, me quedaría 25 por 1 por 100, me quedarían 2500 calorías. Y ya la habría tendido al agua a 100 grados Celsius, ¿no? Q sub 4. Q sub 4 es para cambiar de estado. Acuérdese, aquí está la agüita a 100 grados Celsius y voy a meterle calor para evaporarla toda el agua. Mire, aquí no hay cambio de temperatura, aquí lo que hay es cambio de estado. Si hay cambio de estado es calor latente. Calor latente. Entonces son 25 gramos, siempre la misma cantidad de agua. ¿Cierto? ¿Por cuánto? Por el calor de fusión, ¿cierto? De evaporación, perdón, porque ya estoy cambiando de líquido a vapor y esa sería la energía de evaporación. Entonces tendría que utilizar el 540 calorías por gramo. Multiplico 25 por 540 y me da 13.500 calorías. Listo, ya habré evaporado al agua. Bien, ¿y ahora qué? Ahora me dicen que tengo que calentar ese vapor de agua de 100 grados a 200. Calentarlo, entonces es calor sensible. Entonces, el calor 5 es un calor sensible, sería la masa, que son los mismos 25 gramos por la energía. No, aquí no es calor específico, pero calor específico de vaporización, es decir, 0.48. ¿Por qué? Porque está en estado de vapor. Entonces es 0.48 calorías por grado Celsius. Por el cambio de temperatura. A ver, el vapor está a 100 y lo quiero llevar a 200. El cambio entre 100 y 200 pues es 100, ¿cierto? 100 más otros 100 serían 200, lo multiplicaría por 100 grados Celsius. Y ahora sí hago esa multiplicación, serían 25 más 0.48 más 100. Más no, ¿qué es que estoy haciendo? Multiplicar por 0.48 por 100. 1200 calorías. Listo. Ahí ya tendría ese vapor. ¿Por qué ahorita decía más? Claro, porque es que tengo que sumar este más este más este más este más este. Y la suma de esos calores, voy a colocar aquí la suma de todos esos calores, este es el símbolo para la suma. La suma de todas estas calorías, pues va a ser el calor que tengo que inyectar al bloque de hielo que está a menos 10 grados Celsius para tenerlo aquí en estado de vapor a 200 grados Celsius. Entonces sumemos, pues son los 125 más los 2000, las 2000 calorías, más las 2500 calorías, más las 13500 calorías. Se va bastante calor vaporizando agua, más 1200 calorías. En total serían 19.325 calorías. Entonces, ¿cuánto calor tengo que inyectar? 19.325 calorías. Si yo inyecto esa cantidad de calor, entonces voy a calentar primero el hielo, luego a derretirlo, ¿cierto? Luego a calentar esa agua, luego a vaporizarla y luego a calentar ese vapor. ¿Cuánta energía se requiere para calentar el hielo? 125 calorías. ¿Cuánta energía se me va? Invierto para derretir ese hielo, 2000 calorías. ¿Cuánto calor invierto para calentar esa agua líquida? 2500 calorías. ¿Cuánto calor invierto para evaporar esa cantidad de agua? 13.500 calorías. ¿Y cuánto invierto para calentar el vapor de agua? 1200 calorías. Mire que este proceso de aquí, ¿no? Bastante calor, mucho calor, se invierte muchísimo calor al evaporar el agua. Muy bien, ese sería pues como una variación del ejercicio
de los ejercicios de termodinámica relacionados con calor sensible y calor latente.